a cambiar de tono. Conversemos a esta hora sobre ciberseguridad. El Banco Estado alertó sobre una suplantación de su sitio web que exige datos de su tarjeta bancaria. ¿Cómo podemos distinguir este tipo de estafa? Se lo vamos a preguntar al docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, Pedro Huichalaf. Muchas gracias por este contacto. La verdad es que es muy importante siempre mantener en alerta a todas las personas y sobre todo quienes son clientes no solamente de Banco Estado, como hemos visto en el último tiempo, sino en general de la banca, para no ser víctimas de este tipo de fraudes. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Priscila, gracias por la invitación. Y efectivamente, mira, a propósito del terminal pesquero, este tipo de prácticas que se realizan de estafa se llama phishing, que dice relación de pescar. Es decir, hay campañas de delincuentes que lo que hacen es tratar de engañar, estafar a las personas para acceder a información personal, como son, por ejemplo, las claves bancarias o, en este caso, los datos de acceso a los bancos. Hay que pensar que Chile hoy día tiene una alta tasa de conectividad, por tanto hay también muchas personas que hoy día, sobre todo con la movilidad, utilizan masivamente sus servicios digitales, ya sea tarjetas de crédito, cuentas corrientes, etcétera, en línea, y es por eso que hay un incentivo, en este caso para los delincuentes, de hacer ¿qué cosa? Tratar de engañar. ¿Y cómo lo hacen? Suplantan sitios y colocan, en este caso, páginas web muy similares, probablemente son iguales desde el punto de vista de diseño, pero la única diferencia es que no son oficiales. Por tanto, intentan que las personas ingresen a ese sitio a través de distintas vías. Algunas veces mandan mensajes de texto, otras veces mandan correo electrónico, en otras oportunidades mandan mensajes de WhatsApp, donde supuestamente son los ejecutivos de los bancos que están avisando que, por ejemplo, tus productos están bloqueados por alguna razón, o hubo un cambio o un acceso no autorizado, como que ponen en alerta a las personas, y las personas que lo que hacen, siguen el link, visualizan el sitio web, piensan que es el oficial, ingresan sus datos y no ocurre nada, y después, en el fondo, lo que ocurre por detrás es que los delincuentes captan esa información que tú digitaste y finalmente acceden a los bancos y obtienen recursos a través de créditos, sacan dinero, transferencias, y probablemente tú te das cuenta muy posteriormente, cuando revisas tus estados de cuenta, de que has sido estafado, y en este caso el problema ha sido por esta práctica que se llama phishing. Pedro, entonces la primera recomendación es nunca acceder a un link que te envían por mensaje de texto o por mensaje de WhatsApp o por mail también puede ser. Eso nunca hacerlo desde un link que te envían a través de estos medios, ¿cierto? Sí, efectivamente, en primer lugar, obviamente los bancos hacen campaña de conciencia respecto a este tipo de figuras. Es una obligación, porque en definitiva son los responsables de los recursos, de los dineros que tú tienes como cliente, pero en definitiva lo primero, lo más obvio es que desconfiar. O sea, siempre he mencionado la primera figura, desconfiar de los correos electrónicos, aunque tengan la cara, parezcan de un sitio bancario, no hacerlo. En segundo lugar, lo que yo haría es que cuando recibo un correo me comunicaría con mi ejecutivo de cuentas, por ejemplo, o con el mismo banco para saber si es una información correcta. Pero en tercer lugar, también hay que pensar que efectivamente no hay que compartir esa información. Muchas veces, por ejemplo, se disfrazan con sistemas de bonos. Por ejemplo, dice, está tu bono disponible del bono COVID, por ejemplo, y por tanto acceda a esta información. Son técnicas que están utilizando estos delincuentes, sobre todo en esta época de pandemia, y en donde en definitiva las personas que no tienen esa capacidad, primero de analizar, segundo de verificar, por ejemplo, quién manda el correo. Muchas veces se inventan correos distintos a los oficiales, pero ojo, también han evolucionado estas campañas porque incluso los delincuentes utilizan sitios web. Cuando uno ve la dirección de donde está la página supuestamente oficial, muchas veces las direcciones son extranjeras, pero hoy día están comprando dominios chilenos, es decir, por ejemplo, bancoestado.cl en la página oficial, y ellos colocan banco-estado.cl y registran esto, y hay una verificación también dentro de la institucionalidad de NIC, que es el que regula la inscripción de nombres, para bloquear también temporalmente estos nombres que son suplantaciones y obviamente pueden causar, o en este caso, que las personas crean que es verdad esta información y accedan sin tener esta recomendación de seguridad. Pedro, qué importante lo que dices tú, porque claro, uno puede decir de quién es la responsabilidad de que haya una página que
un clon de una página oficial. Porque, claro, si ellos puedan registrar una página que diga banco-estado.cl, tiende a generar esta confusión. Entonces, anticiparse a que esta página entre en funcionamiento, porque claramente se puede prestar para una estafa o fraude. También hay una responsabilidad de qué empresa, de nickname. Cuéntame un poco cómo es eso. Sí, mira, en el caso de los registros de dominio para efectos de Chile, el responsable es la Universidad de Chile que registra todos los .cl, digámoslo así. Por ejemplo, si alguien inscribe huichalaf.cl, ya está registrado mi nombre, pero si alguien lo reemplaza, tiene que ir a NIC Chile. Hoy día NIC Chile está tomando algunas decisiones administrativas previas, porque en principio no se hacía responsable porque cualquiera puede registrar pagando con este valor que corresponde a la inscripción. Pero ahora está tomando esa decisión porque se ha dado cuenta que en el último tiempo han aumentado la cantidad de nombres .cl, lo que hace más difícil para una persona identificar que es falso, porque cuando uno ve una dirección, por ejemplo, banco-estado.com o .us, uno se da cuenta de inmediato, un poco más técnico, que probablemente no es de Chile, digámoslo así. Entonces uno al tiro lo descarta, pero ahora lo está haciendo más difícil. Pero obvio, hay que mencionar que la responsabilidad final también de toda esta estafa son los bancos. ¿En qué sentido? En que cambió hace muy poco la ley donde dice que una persona, si es suplantada su identidad o cae en este tipo de link y no es su responsabilidad, puede accionar contra el banco para solicitar la devolución del dinero. Hay una diferencia en los montos y en los tiempos de entrega. Antes tú tenías que tener un seguro, hoy día no es necesario tener un seguro bancario, pero igual hay que tener mucho cuidado porque finalmente uno puede omitir por no tener precaución o simplemente hacerlo, y eso favorece a la estafa. Y obviamente quiero destacar también la importancia de que el Banco de Estado, por ejemplo, haya mostrado este tipo de estafa, porque no es tan solo los medios de comunicación o las personas que tienen que, en este caso, educarse, sino que también las instituciones bancarias tienen que informar a sus clientes, tienen que generar una cultura de ciberseguridad, tienen que decirle a sus clientes que nunca les van a mandar estos links de acceso y que en definitiva entendamos que esto es más habitual de lo que uno piensa. En general uno lo ve como muy lejano, como que le pasó a un vecino, como que le pasó a un desconocido, pero muchas veces uno es la víctima porque hay muchos delincuentes que uno accede a esta información y de inmediato no hacen transacciones. Entonces tú no te das cuenta. Pasa un tiempo y ellos después hacen transacciones y es ya demasiado tarde para darse cuenta que esto fue con anterioridad. Sí, por lo mismo también hay que estar revisando permanentemente el estado de cuenta del banco y todas las recomendaciones que tú nos has entregado, Pedro, hay que mantenerlas siempre muy presentes. Cuando uno ingresa a la página de los bancos, habitualmente uno como cliente, aparece rápidamente una ventana que nosotros por el apuro la cerramos, pero hay que leer esa información porque es precisamente esa información que tiene que ver con la advertencia que realizan los bancos para evitar ser víctimas de los fraudes. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Hasta luego, Priscila. Hasta luego. Bueno, ahora nos trasladamos a